con el tema de dimensionamiento para instalar los equipos de seguridad electrónica. Vuelvo a reiterar, dentro de los documentos pueden descargar el documento. Hay un Word donde van a encontrar el link con el cual van a poder descargar los software, tanto la aplicación de escritorio como también la aplicación, la app para Android. Eso nos va a ayudar a hacer nuestros cálculos. El otro documento es la presentación que estamos viendo, lo van a descargar en un documento PDF. Entonces vamos a dar inicio. Acá tienen mi correo para cualquier contacto y también un celular que tiene WhatsApp para que puedan hacer cualquier pregunta posteriormente. Antes de empezar, quiero aclararles que durante la presentación pueden hacer sus preguntas para que se no nos olvide. Entonces, también vamos a ir respondiendo conforme vayamos avanzando el webinar. Muy bien. Entonces, dimensionar, por ejemplo, en cualquier cosa es tener un valor que sea el adecuado, que no esté sobredimensionado, por ejemplo, que no utilicemos más cable de lo que vamos a utilizar, que no utilicemos, por ejemplo, una fuente de mayor capacidad o menor capacidad que podría de cualquier manera afectar en su presupuesto de su instalación, etcétera. Entonces, dimensionar es colocar lo que es justo para que funcione bien, que no funcione sobrecargado ni funcione con falta de algún equipo o alguna alimentación. Entonces, por ejemplo, ¿qué dimensionamos? Dimensionamos en equipos de seguridad casi todo lo que vamos a instalar, bueno, las cámaras, las chapas, los sensores, etcétera. ¿No? Entonces, por ejemplo, lo más importante cuando instalamos unas cámaras o las chapas, dimensionamos que las tensiones fin de línea, cuánto voltaje va a llegar para la alimentación para que funcione correctamente, o cuánto de alimentación a cierta distancia necesitamos para que allá llegue la alimentación correctamente, o cuál es la longitud máxima que puedo alimentar con una fuente o un equipo, por ejemplo, una cámara, una chapa, etcétera, para que llegue el correcto. Entonces, ¿cuál es la máxima distancia que podría yo utilizar? Entonces, vamos a, por ejemplo, calcular lo que es el número del conductor. Ahora, para medir estas cosas, entonces necesitamos tener el conocimiento básico de utilizar un instrumento como un multímetro o un tester, y en ello tenemos que ver la precisión, la exactitud de los instrumentos de medición del tester. Entonces, por ejemplo, si vamos a dimensionar un UPS, un UPS que es tenemos que ver qué tipo de UPS vamos a utilizar, si va a ser online o va a ser interactivo, o si vamos a dimensionar regular de tensión. También dimensionamos los discos duros, el tamaño del disco duro que tenemos, para qué cantidad digamos, de imágenes queremos guardar. También podemos dimensionar, por ejemplo, la cantidad de luz en un ambiente determinado, pues utilizamos un luxómetro. Si yo tengo un ambiente y quiero tener la luz adecuada, que no sea fuerte ni mal, porque el rendimiento de un trabajador o de uno que está ahí va a depender del confort en el que se siente trabajando. Entonces tenemos que colocar la luz adecuada. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Dimensionando. Para eso nosotros necesitamos utilizar un luxómetro. Vamos a ir más adelante a poco desarrollo de este instrumento. También podemos dimensionar, por ejemplo, la potencia de un amplificador. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a decir así, en un aeropuerto que quiero dimensionar para dirigirme a la audiencia, entonces tengo que calcular yo el sonido ambiente, que en este caso para nosotros va a ser el ruido, que va a restar a la potencia de la salida de nuestro amplificador. Entonces tenemos que dimensionar que sobre la potencia del amplificador que para el ambiente tenemos que restarle esa cantidad que es el ruido. Pero ¿y cómo tenemos ese valor? Pues podemos obtenerlo con un sonómetro y así poder dimensionar exactamente la potencia que se necesita. También dimensionamos nuestros paneles solares. Cuando yo tengo unas ciertas cargas que tengo que hacer funcionar, y entonces tengo que saber calcular, dimensionar qué cantidad de paneles solares necesito, cuál es la potencia del regulador de carga y cuál es la potencia del inversor. Tenemos que dimensionar.
Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo para entrar en este, entonces, con una cámara. Por ejemplo, si yo tuviese que tener, que adquirir una cámara y esa cámara que quiero que me cuide este campo de visión que sería esta ventanita, vamos a decir que es una joyería y está a 15 metros, entonces, ¿qué cámara voy a comprar? O sea, ¿con qué valor voy a ir a decir, necesito una cámara y qué tamaño? ¿No? Entonces, por si acaso, esta es la parte óptica. Si en la cámara tenemos la parte óptica y tenemos la parte electrónica. La parte electrónica más nos va a definir con los megapíxeles, las resoluciones, pero la parte óptica no, sino el tamaño, el campo de visión que tenemos. Para eso utilizamos una pequeña formulita, pero lo que quiero decir, este campo de visión que tenemos aquí es lo que yo quiero ver en el televisor, en mi pantalla. Entonces, la altura, digamos, de la puerta y del tamaño de mi campo de visión, voy a decir que quiero que sea de 2 metros. Entonces, con sus valores vamos a ir a hacer nuestro cálculo. Para hacer el cálculo de cada, digamos, de la longitud, etcétera, tenemos esta fórmula, que es la longitud es igual esta es la distancia focal. La distancia focal sería la distancia que hay entre el sensor, el CCD o el CMOS que tenemos acá de las cámaras, con su lente. La distancia, esa es la distancia. Por ejemplo, tenemos lentes de 3.6, de 2.8, etcétera. Y la distancia del objeto sería la distancia entre el lente y el objeto. Entonces es la distancia. Luego tenemos la altura del objeto. La altura del objeto sería la altura. O sea, la altura del campo de visión. ¿Qué tamaño va a mirar a esa distancia? Luego tenemos el alto del sensor. El alto del sensor. Este es el alto del sensor. Vamos a definir aquí de acuerdo a nuestro gráfico anterior, que la distancia es de 15 metros y la distancia del objeto, la altura del objeto que quiero controlar es de 2 metros. Bien, entonces teniendo sus valores de la distancia de 15 metros, la altura de 2 metros, entonces tengo un sensor, la altura del sensor de 3.6. Estos valores vienen, por ejemplo, en los datos en las cámaras. Todas las cámaras vienen esos valores. Además que vienen a veces, si no viene este valor, vienen en el valor de pantallita, como es un tercio, un cuarto, etcétera, ¿no? De ahí podemos sacar tranquilamente estos valores. Bien, entonces si nosotros colocamos estos valores a nuestra ecuación, una ecuación tan básica, entonces nos da que la distancia focal, o sea, la F, la distancia focal, va a ser igual a ¿cuánto? A 27 milímetros. Entonces, si yo ya tengo el valor de un lente que sea de 27 milímetros de distancia focal, voy a 15 metros, voy a poder ver en mi pantalla de mi televisor, o sea, de mi monitor, perdón, esto, así. Entonces estoy cumpliendo. Entonces ya voy a ir a comprarme una cámara que sea de 27 milímetros, que sea, y ahora sí ya puedo decir para qué lo quiero esa imagen. Lo quiero para guardar la imagen, lo quiero para sacar fotos, lo quiero también hacerlo un zoom, etcétera, etcétera. Entonces ahí le coloco el valor en los megapíxeles. Si quiero de 2 megapíxeles, de 4, de 5 megapíxeles, etcétera, etcétera. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dimensionar el tamaño del disco duro. ¿Cuántos tiempo quiero que guarde esas imágenes? ¿No? Entonces ya se puede dimensionar. Y posteriormente ya pues, entonces ya tengo el disco duro, tengo la cámara con cuántos megapíxeles, además tengo la cámara con qué lente, ya puedo dimensionar mi grabador para ir a comprar con esas características. Eso es lo que hacemos al dimensionar, por ejemplo, una cámara. En un proyecto básicamente tenían que tener estos datos para poder presentar y así justificar la adquisición de dicha cámara. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué nos pasaría si yo, al mismo ejemplo anterior, pero ahora voy a colocarle yo una cámara que conocemos de 2.8 milímetros? De mi ecuación, acá voy a despejar entonces la altura del objeto. ¿Qué tamaño de campo de visión me va a mostrar esta cámara a una distancia de 15 metros? Hacemos los cálculos y nos sale ¿cuánto? 19.28 metros. O sea, esta cámara de 2.8 milímetros de distancia focal que tenemos me mostraría a 15 metros mi objetivo, o sea, mi campo de visión que quiero mostrar en mi televisor de este tamaño. Pequeñito, pequeñito, o sea, casi la décima parte
en la pantalla de mi monitor. Y a este tamañito, pues, si que hay una persona ni con zoom, ni con nada, ni aunque sea la cámara, sea de 2, de 3, de 4 megapíxeles, no lo voy a reconocer. Entonces, el objetivo que yo tenía, el de reconocimiento, no se me va a dar. Que muchas veces escuchamos a las noticias diciendo que ahí se ve al ladrón que está asaltando, está robando, pero no se puede hacer reconocimiento porque no se ha hecho ningún tipo de dimensionamiento, ningún tipo de cálculo para definir la distancia focal, en este caso de la cámara. Eso es dimensionar. Bueno, felizmente ahora nosotros tenemos para eso el toolbook. En el toolbook van a encontrar diferentes herramientas con las que ustedes pueden hacer todos esos cálculos. Bueno, aquí tenemos para calcular las cámaras, los discos duros, etcétera, etcétera. Ya en curso de CCTV seguramente les van a dar una ampliación más sobre las cámaras, sus medidas, etcétera, con lo cual ustedes pueden dimensionar. Pero pueden bajarse esta aplicación, que es gratuita, y así van a poder hacer sus cálculos, ¿no? Entonces, bien, con eso queríamos hoy empezar. Entonces, vamos a ahora ver en qué se diferencia, por ejemplo, un equipo de seguridad electrónica o con equipo normal. Es en su funcionamiento. Un equipo de seguridad electrónica o otros equipos parecidos, como por ejemplo los servidores, las cámaras, discos duros, las chapas electromagnéticas, son equipos de seguridad electrónica porque ellos tienen un funcionamiento continuo, o sea, no interrumpe su funcionamiento. En cambio, por ejemplo, una PC o un televisor tiene un funcionamiento discontinuo, o sea, funciona cierta cantidad de horas y luego descansa. Pero un equipo de electrónico como la cámara, un deber, nunca descansa. Desde que uno lo instala es hasta que falle, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Por lo tanto, la construcción de estos equipos tiene la diferencia en su hardware. Los equipos digamos, de electrónica tienen un hardware mucho más dedicado que los equipos de funcionamiento discontinuo. Entonces, para que estos equipos funcionen continuamente, también hay ciertas normas o estándares bajo los cuales deben estar instalados. Cuando decimos norma, la norma es algo que de cumplimiento obligatorio. En cambio, el estándar todavía es algo opcional. Pero no, para eso tiene que estar tiene que estar instalado con todas las normas. Cada fabricante nos dice que, por ejemplo, ciertas condiciones de funcionamiento. Voy a hablar, por ejemplo, de Dahua. Dahua nos dice, por ejemplo, que para que sus equipos funcionen correctamente deben estar instalados y con un aterramiento menor o igual a 5 ohmios. Hay que tomar mucho en cuenta. Entonces, todos los equipos que instalamos de seguridad electrónica, por ejemplo, en cámaras, en alarmas, en antenas, en los equipos de radio enlace o los equipos de comunicación, los reguladores o los UPS, las cercas eléctricas, los intercomunicadores, los controles de acceso, los sistemas de automatización o los equipos de redes y telefonía, todos estos son equipos que deben estar instalados bajo esas condiciones. Primero que nada, su aterramiento debe ser igual, menor o igual a 5 ohmios para que funcionen correctamente. Entonces, aparte que para qué nos sirve el aterramiento, primero que nada para proteger lo que es la estática. Muchas personas técnicos de muchos años de experiencia siempre nos comentan, dice, yo trabajo más de 20 años o trabajo más de 15, 30 años y nunca a mí se me ha quemado porque faltaba un aterramiento, dice, ¿no? Entonces siempre ellos no colocan, entonces el problema es que la estática es como la lotería, puede que salga todos los días o puede que salga nunca, porque son cargas que están como decir, andando, y de repente se le agarra a uno y puede quemar el equipo. Pero si es un equipo, por ejemplo, un deber que tenga unas 60, 80 cámaras y se queme el deber, pues recién nos vamos a preocupar a colocar el acerramiento, ¿no? Tenemos que colocar, al instalarlo para prevenir. Porque cuando se quema el equipo, pues queda mal el técnico, queda mal el equipo, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta para la instalación de nuestros equipos. Entonces,
para hacer una instalación correcta, vamos a centrar a tres cosas bien importantes que tenemos que ver con esto, que sería, primero, con qué cable voy a instalar. Tengo que dimensionar el tipo de cable, ¿no? ¿Qué número de cable, qué tipo de cable, etcétera, de acuerdo a lo que estoy instalando. Entonces, en lo otro vamos a ver que tenemos que darle protección al equipo. Para proteger el equipo tenemos que colocar los estabilizadores, o los acerramientos, los protectores de red, los protectores de red de frente para la estática, que no tengamos problemas. Esto estamos hablando con equipos de red, etcétera. Y lo otro, lo más importante, es el respaldo a la información. ¿De qué me serviría que yo instale 60 o 20 de cuantas cámaras y el ladrón entre y se va a robar las cosas y eso les aseguro no van a tardar más que unos 5 o 10 minutos? Entonces, por lo menos esos 5 o 10 minutos el equipo debe estar respaldado, o sea, un sistema de alimentación, en este caso un UPS. Pues entonces, si el ladrón lo primero que va a hacer, se le va a dar la idea de cortar la luz, entonces para eliminar su alarma, etcétera, todo. Entonces, si lo logra cortarlo o logra eliminar la alarma, entonces el sistema de video, por ejemplo, si no tiene ese UPS, pues no nos va a guardar ningún tipo de información. Es importante dentro de las normas de los constructores de UPS, el UPS a plena carga por lo menos tiene que dar después de 5 minutos. Entonces, cuando vamos a dimensionar UPS, pues no vamos a tomar 5 minutos, vamos a tomar de repente 20, una hora, etcétera. Pero por lo menos tiene que guardarse unos 5 a 10 minutos la información para poder tener esa información y haber sabido qué es lo que ha pasado. Son las cosas bien importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer nuestro, un segundito, acá, a la hora de hacer nuestra instalación. Entonces, para que estos equipos funcionen correctamente, no tengamos problema alguno, entonces tenemos que darle una alimentación con calidad de servicio. O sea, la calidad de servicio, digamos, es el conjunto de características técnicas y comerciales que son inherentes al suministro eléctrico. La calidad de servicio tiene que estar configurada, por ejemplo, de la siguiente manera. La continuidad del suministro, que es relativa al número y duración de las interrupciones del suministro. Lo otro, la calidad del producto, que es relativa a las características de la forma de onda, o sea, la onda de tensión, o sea, la calidad de onda, lo que permite conocer el origen de alguna perturbación. O sea, digamos, no puedo yo entregar a un equipo, por ejemplo, de transmisión, un equipo de red, un equipo de radio enlace, una corriente con una forma de onda distorsionada, o sea, lleno de armónicas, o sea, ruido, no, le va a quitar vida al equipo, entonces tiene que tener una calidad que sea una forma de onda sinusoidal. Esa es la calidad de servicio. Primero, funcionar con la calidad de servicio, una forma de onda limpia, o sea, alimentarlo con una corriente estable, estabilizada y regulada y estabilizada para que funcione el equipo correctamente. Bien. Entonces, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ya tener eso. Segundo, la linealidad, o sea, es lo mismo que, digamos, no es lo mismo alimentar a un foco que antes había, que era una carga lineal, que no distorsionaba. En cambio, ahora tenemos ya equipos, bombos de luces que pueden distorsionar. Entonces, pues, esa distorsión, pues, en algunos motores podría causar algunos problemas. Para eso tenemos que utilizar los UPS online, para que justamente se borre toda esa distorsión, filtremos todo y alimentemos con calidad de onda. Un momentito. Lo otro importante es que con qué el conductor vamos a hacer nuestra instalación. El cobre, por ejemplo, idealmente
nos consume, o sea, nos va a dejar pasar la corriente un 100%, no va a presentar mucha atenuación. En cambio, el aluminio, por ejemplo, nos presenta una atenuación de 61%, o el fierro, bueno, pues nos reduce a un 17%. Entonces, apenas de la corriente que va a pasar, o sea, nos va a mostrar una mayor caída de tensión. Por lo general es bueno utilizar siempre cobre, pero para algunas veces para cortas distancias, instalación de equipos en corta distancia, utilizamos lo que son los cables CCA. Bueno, nosotros trabajamos un poco con la parte eléctrica, con los cables SIL. Estos cables, bueno, tienen más de 40 años que están en funcionamiento, son muy reconocidos, han ganado muchos premios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos dos tipos que son el cable sólido duro, de una sola hebra, y tenemos el cable que es el duro sólido, el semiflexible y el flexible. Tenemos en todos los números. Pero estos cables son, como son de origen brasilero, a veces nos tomamos con el problema de los números, de las normas. Estamos un poco nosotros acostumbrados a veces al número, por ejemplo, 8. Entonces, en el cable, el SHIL, esta sería la equivalencia. Ellos vienen más en milímetros cuadrados, no en la WG, que es la norma americana. Por ejemplo, para nosotros decir el número 10 para el SHIELD serían de 4 milímetros. El número 12 para ellos serían de 2.5 milímetros. Entonces, el número de 1.5 milímetros digamos, del número de cable, entonces para nosotros sería el número 12. Entonces, con esa tablita nosotros podemos de todas maneras, cuando hacen la adquisición de estos cables, les pueden acceder o también pueden acceder a la aplicación que tiene SIL en el Play Store, pueden bajar para tener todas las comparaciones, etcétera. Bien, entonces ahora un poquito vamos a ver para poder conocer un poquito sobre las caídas de tensión que los hablábamos anteriormente. Pero antes voy a revisar si alguien ha hecho alguna pregunta. Ya, entonces aún no tenemos preguntas. Perfecto, seguimos adelante. Aquí tenemos un dato muy importante, que la resistencia de los conductores podemos calcularlo mediante el Rho. El Rho es la letra P, que está en color rojo acá. Ese es el Rho. Y los valores del Rho los vamos a tener aquí en esta tablita. Luego tenemos la longitud y la sección del cable. Por ejemplo, el cobre tiene un Rho de 0.0175, ¿ya? Entonces, el aluminio puede ser de 0.028, mucho más grande, un Rho mucho más grande. Luego tenemos, por ejemplo, la plata. La plata es un poco más baja, 0.0159, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a tomar en cuenta estos dos valores, el aluminio, y vamos a tomar en cuenta el cobre, que es de 0.0175. Decíamos que el cobre es un 100%, el aluminio es 71% y el fierro 17%, ¿no? Entonces, vamos a ir con estos valores haciendo nuestro ejemplito. Otra cosa, tenemos, acá decimos el cable del cobre, que es por ejemplo, el cobre, 100% cobre, tenemos 100% de cobre. El CCAE, que es otro cable que tiene el 80% de cobre, pero el 80% de cobre se refiere a que la capa que venía, que el CCA, este es el cable CCA, o sea, al medio es aluminio y está forrado con una capa fina de cobre. El CCAE, lo que tiene es 80% más que el CCA de cobre. Entonces, es un conductor un poco más, podría servirnos, no podría ser tanta caída de tensión. Nosotros tenemos en cables, en DIMARS, por ejemplo, los que son CCA. Acá tenemos CCA, y este es el CCAE, que es 80% cobre, 80% cobre. En cambio, el CCA es netamente aluminio con cobre. Y también tenemos lo que son el QS, que es netamente 100% cobre, 100% cobre, etc. También tenemos acá en DIMAX, en CCA, que son de 100 metros
para los cables para esta instalación. Una cosa bien básica, ahora vamos a ver de que si cualquier instalador, si alguno de los participantes no son electrónicos, sino tienen otro tipo de conocimientos, vamos a hacer una pequeña descripción de 3 valores importantes que tenemos que conocer a la hora de hacer una instalación. Uno es el voltaje, el amperaje y la resistencia. El voltaje equivale, digamos, a la tensión, sería vendría siendo como la cantidad de agua dentro de este tanque, o sea, la altura, el tanque, o sea, qué cantidad de agua, qué altura en el tanque está con agua, esa, que va a ejercer una presión. Entonces, ese sería el voltaje. Por eso a veces le llamamos la FEN, o sea, la fuerza electromotriz. El amperaje o la corriente es como que este sería el caudal del agua. De acuerdo a la presión que hay acá, va a salir con cierta fuerza, va a salir con cierta fuerza el agua. Entonces, eso sería lo que es el amperaje. Y la resistencia, bueno, sería como el ancho del tubo, ¿no? El ancho del tubo. Entonces, podría tener el mismo caudal, más agua o menos agua, dependiendo de la presión que ejerza el tanque, que esto sería el voltaje. A mayor voltaje, mayor presión. Por eso repito, nosotros decimos el FEN, que es el voltaje es la fuerza electromotriz. Estos 3 conceptos vamos a utilizar durante todo el webinar de adelante para poder definir nuestras caídas de tensión. El voltaje, el amperaje y la resistencia, que tenemos que tomar mucho en cuenta esta situación. Para esto nosotros necesitamos conocer básicamente los instrumentos, que es el tester o el multímetro. Estos multímetros nos van a dar a nosotros las medidas, o sea, nos van a poder mostrar eso del voltaje de la corriente. Lo importante de estos multímetros, que son la marca Unit, tienen un sensor de campo eléctrico, o sea, tienen esta parte un sensor de campo eléctrico, casi todos. Y eso funciona esta función del NCB. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, si este tester yo lo acerco a una pared donde hay un cable de contención, él me va a mostrar un pip, 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 y va a ser la cantidad de piteos de acuerdo a la tensión que tenga en ese momento. Entonces ya prácticamente ya no vamos a necesitar un buscapolo, ¿no? En vez del buscapolo ya tenemos acá el instrumento. Ahora, la definición de estos instrumentos, o sea, la precisión que tengan estos instrumentos, se refieren a la cantidad, digamos, de las pantallas, o sea, las cuentas. Aquí, por ejemplo, decimos, tiene con 6, ¿dónde está? Acá. Tiene con 6.000 visualizaciones de pantalla. Eso quiere decir, digamos, el último un rango de automático, dice, que es automático en RMS, ¿verdad? Con 6.000 visiones de pantalla, 6.000 cuentas de pantalla. Las cuentas de pantalla son los numeritos que me va a mostrar acá y eso me va a definir la precisión del instrumento, qué tan preciso es y qué tan, para que podamos nosotros tomar la medición. Entonces, ahí vamos a tener un amperímetro, aquí tenemos un voltímetro, tenemos un ohmímetro para medir las resistencias. Estos instrumentos tienen la certificación de ETL, como también la certificación de la UL. Bien. Entonces, volvamos al anterior que teníamos, al anterior, los números que hemos visto del RAW, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, cuando el conductor es mucho más largo va a tener mayor resistencia, cuando es más corto, menor resistencia. En cuanto al conductor mucho más una sección área mayor, va a ser menor resistencia y luego va a ser menor resistencia. Eso es para que entonces tengamos en cuenta. Entonces, acá tenemos nosotros por la resistencia va a ser igual entonces al RAW, la longitud por la sección. Vamos a ver entonces un ejemplito mejor para qué vamos a utilizar estos numéricos. También tenemos la tabla de los doble AWG. Bueno, este es un estándar de clasificación de diámetro de origen estadounidense. Entonces, esto ha sido, bueno, desarrollado por un señor que era Eugene Schafer, que ha sido, bueno, ha desarrollado de tanto sus cálculos que ha hecho, ha podido sacar todo esta tabla.
Lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, es primero que vamos a utilizar siempre el cable UTP categoría 5E, que corresponde al número AWG 24, y el categoría 6, que corresponde al número 23, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver. Categoría 6, hay también categoría 6A, pero no varía en su diámetro, sino más varía en sus características técnicas, los estándares, o sea, en la cantidad de los bits que lleva. A eso se refiere el categoría 6A. Pero el categoría 6 o categoría 6A es el mismo número AWG 23. Entonces vamos a irnos adelante, antes que se me pase el tiempo. Vamos a empezar con su pequeño ejemplo de lo que es el cálculo. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo quiero ver la resistencia de un conductor, ¿cuánto va a ser su resistencia? Digamos que acá está el ρ, la longitud y la sección. Vamos a colocar a la resistencia del cobre, que es de 0.0175 milímetros cuadrados, la longitud es 500 metros, y bueno, y el área, la sección es de 2 milímetros cuadrados. 2 milímetros cuadrados con milímetros cuadrados se nos queda en metro, ¿no? Entonces la resistencia va a ser, en el caso en ohmios, por el ρ, por la unidad de ρ. La resistencia nos sale 4.37 ohmios. ¿Sí? Ese es básicamente el cálculo que vamos a hacer, o sea, a general. De todas maneras, miren, a veces estos numeritos, cuando los presento, que hay que calcular esto, es un poco tedioso. Más es la explicación, porque más adelante vamos a colocar todos estos números en la aplicación, justamente en el software que tienen que bajar. Ahí está ya subido la dirección. Bájenlo y con eso vamos a hacer nuestros cálculos. Ya no vamos a estar haciendo estas operaciones básicas, aunque son básicas, pero a veces no les cae a muchos compañeros, no están acostumbrados a hacer eso. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña, si es un ejercicio, vamos a hacer un cálculo de una carga, podría ser una chapa. Entonces, tenemos la fuente acá, que son de 12 voltios. Luego tenemos el conductor que acá, que nos va a presentar cierta resistencia de acuerdo a la distancia, que va a ser la resistencia del cable. ¿Por qué estoy tomando en cuenta cálculos con corriente directa? Porque la mayoría de nuestros equipos de seguridad electrónica se alimentan con corriente directa. Las cámaras, las chapas, etcétera, etcétera, se alimentan con corriente directa. Casi no se alimentan con corriente alterna. Por eso estamos tomando en cuenta más lo que es la parte de corriente directa. Bien, les decía, tenemos la fuente y tenemos el cable de ida que va a tener una cierta resistencia, y en este cable va a caer un cierto voltaje, dependiendo de la corriente. La corriente va a ser igual tanto en el cable como en la carga. Entonces vamos a tomar en cuenta la corriente de la carga para poder definir la resistencia del cable. También el cable de vuelta también va a tener un valor de resistencia. Entonces, a la final, vamos a tener que tomar en cuenta esta resistencia y esta resistencia. Y según, bueno, las ecuaciones básicas, digamos, de cómo es el Kirchhoff, pues entonces la suma de la caída de este voltaje, que acá la caída de tensión que hay en este cable de ida, más la caída de tensión que hay aquí en la carga, más la caída de tensión acá, va a ser igual, las tres van a ser igual a la suma, la suma va a ser igual a la fuente, al voltaje que esta fuente. O sea, que esta fuente se va a distribuir en una caída acá, y una caída de acá, y una caída acá. Entonces, a eso se refiere. Bien, ahora vamos a ver entonces ya ahora con numeritos. Vamos a ver. Entonces, tenemos que la corriente va a ser la misma, porque esta corriente va a venir definida de acuerdo a la corriente de la carga. Bien, en la ley de Ohm dice voltajes corriente por ciento la ley de Ohm. Y la ley de Kirchhoff de voltajes, pues es la suma, ¿no? Va a ser el voltaje final, o sea, el voltaje de fuente va a ser igual al voltaje del cable de ida, que estoy llamando voltaje A, más el voltaje de la carga, más el voltaje del cable de retorno. Entonces, ahora ya vamos a ir a nuestros numeritos. ¿Qué va a pasar? Tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios, fuente de voltaje de 12 voltios. Voy a utilizar un cable UTP, categoría 5E, puro cobre, no, puro cobre. Entonces, y la distancia es de 25 metros, o sea, de aquí hasta la carga son 25 metros de ida, 25 metros de vuelta. El cable UTP por cada
Mire, por cada 25 metros tenemos que adicionarle 0,5 metros. ¿A qué? Porque el cable UTP no es un cable recto, es un cable que está torcido. Y entonces ese, lo que está torcido, pues va a aumentar va a aumentar digamos, la distancia. Si por nosotros en un cable medimos 100 metros, en realidad no va a ser 100 metros, ¿no? En el caso de una distancia de 21 metros, si yo extiendo el cable a largo, la longitud no va a ser 21 metros, porque le aumentamos una sección, le aumentamos medio metro. Entonces, esto está definido por varias tablas que los van a encontrar. En la sección del cable, el número es número 24, el cable 5E, corresponde a una sección de 0,02 milímetros cuadrados. Esto lo hemos sacado de la tablita que les había mostrado del doble ABG. Bien, entonces si hacemos nuestro cálculo, tenemos acá la resistencia va a ser igual a ρ por la longitud por la sección. Si colocamos el ρ del cable es de 0,0175 metros cuadrados. La distancia, la longitud es de 25,5 metros. En realidad es 25 metros. Pero como estamos utilizando cable UTP que es trenzado, entonces ahí viene estos medio metro. La sección es de 0,2 milímetros cuadrados que vienen en la tabla. Por lo tanto, el resultado de la resistencia es de 2,23 metros. Bien. Entonces, el voltaje en este cable va a ser, como es por la ley de Ohm, voltaje, digamos, va a ser la corriente por, por la resistencia, ¿no? Entonces, hemos dicho que la chapa, nuestra chapa es de 1 amper, por lo tanto, la corriente es 1 amper, 1 amper, y la resistencia es de 2,23 voltios ohmios. Por lo tanto, corriente por resistencia nos da igual a la caída de voltaje, que va a ser 2,23 voltios de caída en este cable de ida. Y en el cable de vuelta, ¿cuánto va a ser? Lo mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a ser, si sumamos estos dos, ¿no es cierto? Y les restamos a los 12 voltios, les restamos la caída de voltaje menos la caída de voltaje por lo tanto, a la chapa le va a llegar 7,54 voltios. Entonces, a esa distancia con cable UTP, esta chapa no va a funcionar. Porque esta chapa funciona ¿en cuánto funciona? 12 voltios. Entonces no va a funcionar. Es que si hacemos esta instalación a chapa con cable UTP, pues no va a funcionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscarle la solución. Y la solución, ahora vamos a calcularle un cable que sea, con un cable eléctrico. Por ejemplo, la fuente sigue siendo 12 voltios 5 amperios, el cable es de el AWG número 18 de puro cobre, la distancia es 25 metros, entonces la chapa sigue siendo 1 amperio. Ojo, aquí a veces muchos se confunden, o muchos dicen, por ejemplo, que si yo lo coloco una fuente que era de 5 amperes, lo voy a colocar de 10 amperes, mejor, ahora sí va a mirar. No, señores, la chapa va a consumir, va a tomar el amper que él necesita, no así los 5, 2, 3 amperes que existan, no, él simplemente toma lo que necesita, en este caso solo el amper. Bien, si hacemos nuevamente nuestros cálculos, en este caso solamente los 21 metros, porque el cable eléctrico es cable recto, no está trenzado nada. Entonces ya no le incrementamos acá el el medio metro. Por lo tanto, si hacemos esta ecuación todo acá, porque la sección del 18 es de 0,823 milímetros cuadrados, entonces ahora tenemos 0,53 de resistencia. Tenemos 0,53 de resistencia. Entonces, la caída de voltaje va a ser 1 amper, que es acá la corriente, por la resistencia 0,53, 1 voltio 0,6. Eso va a ser el valor. Por lo tanto, si yo tengo acá la resistencia, el que me va a caer el voltaje, va a ser, entonces el voltaje a la carga que le va a llegar va a ser
de 10.94. Ahora sí nuestra chapa va a funcionar, porque esta chapa funciona entre 9 a 12 voltios. Con ese voltaje funciona. Tienes esa variación, pues entonces va a funcionar. Entonces, a esta distancia, a 25 metros, la chapa instalada con un cable UTP no funciona. Con cable doble eléctrico sí va a funcionar. Este es un ejemplo a la cual ustedes pueden aplicar en cámaras, en chapas, en controles de acceso, etcétera, etcétera, en lo que ustedes quieran, pueden aplicar esto para que así la instalación no les falla y esté funcionando correctamente. Bien, para generalizar esto, entonces tendremos aquí una ecuacióncita que nos describe todo cómo se tendría que hacer en este circuito. Lo llamamos esta ecuación como la ecuación de estado, digamos, del cual se puede despejar el valor, la variable que uno quiera calcular, y de esa manera vamos a poder tener todos los cálculos que nosotros querramos. Bien, este valor, por ejemplo, vamos a aplicar un momento a las cámaras, por ejemplo, a la calle de tensión. Para instalar una cámara y que a la cámara me muestre las imágenes exactamente con la misma nitidez en el monitor, independiente de la distancia. Esta cámara puede estar a 2 metros, esta cámara puede estar a 20 metros, esta puede estar a 80 metros, esta a 180 metros. Independiente de la distancia, las cámaras tienen que mostrarme la misma calidad de imagen cuando están bien instaladas, bien dimensionadas. Entonces, voy a tomar un ejemplo de que las 4 cámaras son del mismo modelo. Por lo tanto, voy a tomar un estándar de 11.5 voltios. O sea, tiene que llegarle a las 4 cámaras 11.5 voltios independiente de la distancia. Para eso, ¿cómo voy a hacer? Tener que calcular en otros casos el número el tipo de cable con el cual voy a llevar, y si tengo o qué cable tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí tengo una fuente conmutada que son de 13.7. Entonces, si tengo aquí 13.7 y está a 2 metros, bueno, tiene que llegar a 11.5, ¿no? Si tengo 13.7 y está a 20 metros, tiene que llegar a 11.5. Entonces, para eso, nosotros hacemos nuestros cálculos. Y con eso vamos a hacer, con el cálculo que hemos aprendido, vamos a poder calcular ya sea el cable, o sea, ya sea el. Pero vamos a ver un caso especial antes de hacer ese cálculo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, una cámara que está a 10 metros, y la cámara, y la fuente tiene 13.7? La cámara le va a llegar 12.81, vamos a decir 13 voltios. Esta cámara comienza a calentarse, y bueno, pues cuando comienza a calentarse, como son una cámara IP77, entonces como que comienza a perder este oxígeno, o sea, internamente él va a comenzar a calentar, a quemar oxígeno. Entonces, esto va a pasar que cuando lluvia, por ejemplo, después de la lluvia haya la humedad relativa a unos 90% de humedad relativa, entonces él va a comenzar, como ha perdido presión internamente porque ha quemado oxígeno, pero la presión atmosférica va a hacer que dentro de la cámara, es como que la cámara comenzara a chupar, así, comenzar a succionar, digamos, de afuera hacia adentro, y lo que va a succionar va a ser el vapor, o sea, la humedad relativa. Esto luego se va a condensar, y muchas veces vamos a ver que dentro de la cámara, acá abajito, se junta como agua, aparece un poquito de agua. Y dicen, ¿de dónde, cómo? Es porque la cámara funciona a 12 voltios, pero ha estado sobredimensionada en su voltaje. Tenía 13 voltios, pues lo ha llegado a los 13 voltios. Entonces, para que la cámara funcione bien, tiene que estar con el voltaje correcto. La cámara de abajo funciona entre 8 y 12 voltios. Tiene que estar entre ese rango para que funcione bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que no le llegue este voltaje a cierta distancia? Pero tenemos, por ejemplo, hacer unas caídas de tensión. Podríamos hacer con diferentes equipos, pero lo más básico, como no son grandes voltajes, utilizamos siempre unos diodos. Los diodos van
La ruptura de un diodo rectificador, el voltaje de ruptura es de 0.7. Si lo coloco aquí dos diodos, entonces pues me va a tener 13.7 voltios menos el voltaje. Voy a tener ya a 10 metros con un cable UTP categoría 5E 11.41 voltios. Entonces la cámara no va a presentar ningún tipo de problemas, va a durar el tiempo que requiere, etc. Bien, entonces todos estos cálculos que hacemos podemos hacerlo con estos dos software. Aquí hay un software que les he pasado yo, con el cual ustedes pueden bajar este software, hacer los cálculos. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo de cálculo. O bien también esto es la aplicación Android, que lo instalan y también hace lo mismo. Solamente que aquí nos vamos a mostrar las figuritas, un pequeño layout, unas tablas, etc. Que aquí no tenemos por el tamaño, no tenemos ese acceso. Pero antes de continuar con esto, vamos a ver si tenemos algún compañero nos ha hecho alguna pregunta. Vamos a ver para acá. Acá. La chapa, a ver un segundito, vamos a contestar la pregunta. La chapa eléctrica no podría funcionar con una tensión de 12 volts corriente alterna. Sí, funciona, pero va a funcionar ¿cómo? ¿Cómo va a funcionar? Como los timbres, o sea, así, ¿no? O sea, esa es la función, y que el movimiento mecánico le están quitando un poquito de vida. Entonces, lo correcto en una chapa eléctrica, y ustedes cuando compran la chapa eléctrica hay un papelito adentro que es el manual, y ustedes vean, ahí no dice chapa eléctrica que funciona con corriente alterna. Esa chapa está diseñada para funcionar con corriente directa entre 9 a 12 voltios. Lo dice en su manual del fabricante. Ahí no dice que es con chapa eléctrica, con corriente alterna. Mucha gente, porque este problema que como no llega, yo lo coloco a la chapa eléctrica y lo coloco un transformador, el TRA2A, que son 16 voltios, me funciona perfectamente. Pero sería mucho mejor que usted le coloque a ese transformador un diodo y un condensador y listo, no tiene problemas. Pero a uno no lo coloca ni el condensador ni el diodo, entonces con la chapa a veces su bobina se calienta y se quema y ya pues no hay garantía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo han hecho con corriente alterna. Además, el mismo mecanismo comienza a vibrar y comienza a desgastarse mucho más antes de lo que debería funcionar correctamente. ¿Funciona? Funciona, pero no funciona bien, no funciona de acuerdo a lo que es el fabricante. ¿Ya? Perfecto. Seguiremos otra pregunta por ahí también tenemos. A ver, un segundito. Aquí hay otra pregunta. Nos dice, esta clase nos va a proporcionar. Sí, señores, la clase está dentro de lo que es nuestra Universidad de IGICOR. Ahí van a encontrar toda la clase va a estar en un video grabado. También pueden bajar los documentos. No olviden bajar los software que está ahí en un Word. Ahí está la dirección, el cual van a poder bajar. Bien, no perderemos más tiempito, entonces ya hemos contestado las preguntas y nos vamos a ir a hacer un ejemplo. El ejemplo sobre el cálculo. Ahí está nuestra calculadorita. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, decir, voy a hacer tensión fin de línea. Voy a utilizar el cable categoría 6A, voy a tener un conductor de puro cobre y mi tensión de alimentación va a ser, digamos, 13 voltios. Voy a colocar la longitud que sea 120 metros y una cámara, digamos, que utilice 400 miliamperios. Calculo 6.44, señores. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? No va a funcionar, ¿no ven? La cámara. Pero puede ser lo siguiente. Como estoy utilizando cable UTP, muchas veces podemos utilizar un par. En el caso estoy utilizando uno solo. Voy a utilizar dos conductores, ¿no? Calculo. Ahora, ¿funciona? Funciona, sí, funciona. A esa distancia funciona. Más facilito, ¿no? Con esto. Entonces, de esa manera pueden hacer sus cálculos. Pero, ojo, yo coloco un cable o dos cables del cable UTP, pero es para la corriente directa, para la alimentación. No así para la señal. Para la señal tenemos que respetar la impedancia, porque el cable UTP tiene una impedancia de 100 ohmios, el cable, la señal que sale de las cámaras son de 75 ohmios.
Si ustedes colocan uno aquí, ya no vamos a tener 100 ohmios. Por lo tanto, el balón puede ser que ya no me esté convirtiendo el valor de la impedancia y pueden tener problemas de que se distorsione la imagen. Entonces hay que respetar. Esto de lo que estamos haciendo es caer en corriente directa. No es para, estamos alimentando a través de un cable UTP. Bien, entonces podemos hacer nuevo cálculo, etcétera. Perdón, antes vamos a ver otra situación. Yo, por ejemplo, tengo una tensión, voy a calcular la tensión de alimentación. Si coloco, dice que un señor me viene, ya lo he colocado, mi cable UTP, si es de puro cobre, y bueno, y tengo una longitud de 185 metros, esa es la longitud, y mi cámara consume medio ampere. Por lo tanto, y ahora no funciona. Yo tengo que calcular con cuánta alimentación tendría que alimentar. Y me dice, yo quiero que por lo menos me llegue 11 voltios. Bien, calculamos a 27.52 voltios. Necesito una fuente. Acá está, una fuente de 27.5 para una longitud de 185, un cable UTV de 5E. Entonces, señores, nosotros comercializamos fuentes de 24 voltios de 24 voltios, con el cual les puede servir tranquilamente para poder solucionar este problema. ¿Ve? Facilito con esto. Entonces, lo mismo aquí vamos a hacer en la aplicación Android. Aquí está el tipo de cable, utilizan el cable es puro cobre, un hilo, dos hilos. Aquí van a poder colocar lo que son la longitud, etcétera, y le dan calcular, aquí les salen las respuestas. Para tenor voltaje, es acá. Por ejemplo, si yo quisiera que llegue ahora, vamos a hacer un nuevo ejemplo, con otro cálculo, tensión fin de línea. Tengo cable 5E y con conductor de puro cobre, mi alimentación es de 13 voltios y la longitud es de tan solamente 7 metros. Vamos a colocar la corriente de 0.35 o 0.4, etcétera. Calculamos 12.5. No quiero que llegue 12.5, ¿no? Pero vamos a colocar aquí para que sea mucho más visible. Así. No quiero 12.64, quiero que sea menor. Entonces, ¿qué hago? Voy a matar este 0.64. ¿Cómo? Acá. Lo voy a colocar un diodito. Coloco un diodo. Ahora, ¿cuánto tengo? 11.94, señores. Entonces, sería el layout, como está instalada la cámara. Tenía una fuente de 13 voltios, una longitud de 5 metros, un cable de 5 metros y más un diodito que va a ser la calle de tensión. Por lo tanto, la cámara va a estar alimentada con 11.94 voltios, o sea, con lo que realmente debe estar. Y no así como casi con 13 voltios que me va a hacer calentar mi cámara. Pero este voltaje del diodo lo coloco acá, en la aplicación A. Bien, a ver, vamos a ir, creo que tengo otra pregunta más por acá, donde están las preguntas. Ah, no, y se contesta gracias, perfecto. Bien, entonces avancemos más sobre esta situación. Creo que cualquier consulta más que tengan sobre esto, acá tenemos por ejemplo las tablas para poder ver lo que son las AORMG. Pero esta es otra tablita que ustedes que cargan aquí todo, pueden hacer sus tareas, todo, ¿no? Que si ya, aquí van cargando, todos los cálculos van cargando lo que van colocando. Va a ir viéndolo, pero esto sí les va a servir bastante para que puedan hacer sus cálculos. ¿Perfecto? Bien, vamos a pasar a otro tema adelante. Otro, la ley de Lenz, este es otro de los problemas que siempre nos topamos. Vamos a un control de acceso y tenemos que alimentar. Acá tenemos un relé, exactamente. A veces el relé en otros equipos son electrónicos y a veces son mecánicos. Cuando son electrónicos estamos más fregados todavía. ¿Por qué? Porque la alimentación pues, del voltaje viene lo siguiente. Va la corriente en este sentido. Entonces el sentido vuelve y vuelve y aquí lo alimenta, ¿no? O sea, esto va acá, esto es un relé que está abierto y se cierra eso, señores. Una vez que se cierra, entonces pasa la corriente, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la ley de la corriente de Lenz? Resulta que esta corriente me genera una chapa electromagnética, por ejemplo, un campo eléctrico. Ese campo eléctrico induce otra corriente, pero en sentido inverso. Eso es lo que Lenz ha descubierto. Entonces, esta chapa, para que funcione bien, está construida con una corchis para 1 amper. Él tiene un cable que soporta 2 amperes.
de tal manera que el 1 ampere es el ampere con el cual va a ser inducido y el otro ampere es el ampere que él se autoinduce, que lo conocemos como la corriente de Lenz. Entonces, si esta corriente va a ir en sentido inverso, va a entrar acá, más la corriente que estaba, que es de 1 ampere, señores, va a destrozar acá adentro, va a nos va a causar problemas. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Colocamos un diodo en configuración inversa, de tal manera que para esta corriente, este diodo este es un circuito abierto, porque este es el negativo y el positivo. Como este es el positivo, choca con el negativo, pues lo ve abierto, no pasa nada. Para él es un circuito abierto, pasa, pero para la corriente de Lenz no. Para la corriente de Lenz, como es la misma corriente, el mismo valor, pero sentido inverso, entonces topa que aquí está el negativo. Si para el positivo era abierto, ahora para la corriente negativa este es como un cable. Por lo tanto, la corriente de Lenz va a morir ahí. Siempre cuando ustedes compran chapas electromagnéticas, han visto que viene con un diodito. Mucha gente que hace el diodo lo botamos al canasto. No, tenemos que instalar ese diodito para instalarlo. Y lo instalamos de esta manera. Ya no más, entonces el diodito sí tiene su funcionalidad. El otro problema que siempre topamos es con la homología. Vamos a pasar por cuestiones de tiempo un poco más rápido esto. Ya cuando tengamos un curso de certificación, vamos a hacer una explicación mucho más amplia. La homología es nada más que el sentido de cómo están envueltos las bobinas. Vamos a tomar en cuenta un cable UTP. El cable UTP, por ejemplo, que está torcido, que son como bobinas con campo, un núcleo vacío. Pero el cable UTP ha sido diseñado, fabricado para redes, para transmitir pulsos. Entonces no está para señales eléctricas o señales como son las de señales digamos, de las cámaras. Pero utilizamos nosotros gracias a que podemos variar la impedancia, o sea, transferir la impedancia. Pero ¿qué va a pasar? Por ejemplo, el cable verde no es homólogo a los otros cables, no está trenzado en el mismo sentido. Por lo tanto, se va a anular. Es por eso que cuando llevamos el cable verde, se anula la imagen. Lo que hacemos es invertir estos cables, ya, cero problemas. No vamos a tener más problemas con eso. Es por eso que tenemos que tener en cuenta estas cosas que son bien importantes. Seguimos entonces, antes que se nos vaya el tiempo. Esto ya hemos explicado. El aterramiento es tan importante como hemos dicho que hemos explicado al principio, ¿no es cierto? Entonces, pero vamos a ir viendo, todos deben estar aterrados, todos los equipos. ¿Cómo se aterra? Utilizamos nada más el gel, la bentonita, etcétera. El gel es nomás como algo que cuando se moja, él comienza a unirse a la varilla, al cable, o sea, no deja vacíos. Y la bentonita después es como la esponja al agua. Para poder medir nuestras tiras tenemos el instrumento como un megómetro o el Megger, que lo llamamos, etcétera. Entonces, con lo cual podemos hacer nuestras mediciones. Como dice en Dahua, tiene que tener una medición de menor o igual a 5 ohmios. Menor o igual a 5 ohmios. Si no tenemos el instrumento, también podemos hacer la medición. Por ejemplo, pero antes vamos a ver los valores. Por ejemplo, tenemos aquí la roca, más de 1000 ohmios. Cuando en un tinglado hacemos una instalación, por ejemplo, de las chapas, cámaras, ese tinglado nos va a dar una estática. Y entonces, porque no está cerrado. Porque ustedes recuerden que el tinglado viene a un hormigón armado y el hormigón armado simula la roca. La roca tiene una impedancia de más de 1000 ohmios, por lo tanto el aterramiento no funciona. Por eso es que tenemos que aislar, ¿no es cierto? Los instaladores saben muy bien que colocan las tablas de madera y encima colocan para evitar ese efecto. Bien, nosotros tenemos entonces el megómetro para medir. Y si no hay megómetro, por lo menos podemos hacer esta medición. Agarramos el neutro y lo medimos con nuestra jabalina. Por lo menos tiene que medir entre 2 a 2.2. Eso nos va a dar más o menos una idea de que está cerca, más o menos dentro de los 5 ohmios. La única forma de ser exacto es medir con un megómetro, un Megger, ¿no? Entonces, para poder medir. Y ahora son equipos un tanto sofisticados, confiables y más que todo económicos también. Entonces, tenemos que medir. La otra forma también de poder medir si la tierra está bien o mal, también lo hacemos con un taladrito. Colocamos a la fase y el otro lo ponemos a nuestra jabalina.
y tiene que funcionar como si estuviera conectado al mismo enchufe, con la misma fuerza, etcétera, etcétera. Sabemos que la tierra, la pata grande, es el mejor conductor que tenemos. Bien, obviamente utilizamos para todas nuestras mediciones, esta es lo que es los instrumentos UNIT. Acá tenemos el sonómetro, para medir sonido, que hemos dicho, el luxómetro, para medir lo que son la luz, tenemos el mogómetro, para poder medir, o el Meyer, para poder medir tierra, y tenemos son los multímetros o los tester para todo esto. Para cualquier consulta, etcétera, estamos siempre nosotros, ya les he dejado pero voy a ver si hay alguna otra pregunta más. No hay, señores. Bien, les dejo de todas maneras acá el correo nuevamente y el celular para cualquier consulta. No olvidemos que eso, el dimensionamiento es harto. Entonces, hoy hemos visto solamente la parte de corriente continua, pero los demás dimensionamientos que tenemos que hacer, los equipos, paneles, UPS, etcétera, todo eso ya lo haremos más adelante una vez que pase esta pandemia. Vamos a hacerlo en forma práctica y todo eso. De todas maneras, espero que les haya servido bastante esto y cualquier consulta que tengan, por favor, pasen adelante. Pues lo puedan aquí, lo puedan pasar mediante WhatsApp o mediante el correo. Antes de despedirnos, voy a ver las últimas preguntas que tengo acá. Y si está bien, todo, etcétera, perfecto. Muy bien, que tengan un buen resto del día y que les haya servido el siguiente webinar. Estemos atentos. El siguiente webinar que vamos a dar netamente sobre instrumentación, sobre el manejo del tester, el manejo del osciloscopio, manejo del Meyer, manejo de lo que es el sonómetro, manejo de lo que es el luxómetro. Vamos a hacer todos los cálculos con sonómetro, con luxómetro, etcétera, etcétera. Y vamos a ver también cómo manejamos los osciloscopios, etcétera, para poder medir las distorsiones armónicas. Ese es nuestro próximo webinar que vamos a estar dando. Bien, que tengan un buen resto del día y yo estoy atento en mi correo y en el celular frente a WhatsApp para cualquier consulta. Hasta luego. Como